Hola, bienvenidos a Misterios Divinos. Hoy vamos a adentrarnos en las sombras de nuestro tiempo para intentar descifrar un enigma que, la verdad, muchos prefieren ignorar. Vamos a imaginarnos la escena por un momento. Un aeropuerto, lleno de gente, un bullicio constante, cada uno a lo suyo. Y de repente, un grito que lo rompe todo. Un hombre bien vestido cuya desesperación es tan palpable que atraviesa el ruido. No es el grito de un loco, para nada. Es el de alguien con una lucidez que aterra. Acaba de leer los archivos de Epstein y se da la vuelta y ve a una multitud que sigue con su vida como si nada. ¿Qué es lo que ha visto él que los demás no ven? Y es que su reacción no es la de un desequilibrado, es la reacción de alguien que acaba de asomarse a un abismo y ve que el resto del mundo camina sonámbulo hacia él. Ha visto una realidad que está oculta para los demás, una verdad tan monstruosa que la única respuesta lógica es el pánico. Y sin embargo, a su alrededor, lo único que encuentra es indiferencia. Una advertencia que se pierde, que se ahoga en la apatía general. Y esta es la pregunta clave. ¿Cómo es posible que revelaciones de esta magnitud se reciban así, con un encogimiento de hombros colectivo? Es como si un velo, una especie de hechizo, hubiera caído sobre la sociedad. El hombre del aeropuerto los llama zombies, y la verdad es que da en el clavo. Hay una parálisis espiritual que nos impide reaccionar. Estamos como anestesiados ante el mal, programados para seguir adelante sin importar la oscuridad que se cierne sobre nosotros. La verdad, como suele ocurrir, no está encriptada en archivos secretos a los que nadie puede llegar. No, está a la vista de todos, pero está codificada. Se disfraza de normalidad, de excentricidad, a veces de simple jerga. Para entender la magnitud de lo que está pasando, tenemos que aprender a leer entre líneas, a descifrar las pistas que ellos mismos, sin querer, han ido dejando por el camino. Fijaos en esto. En los correos electrónicos del caso encontramos un lenguaje que sencillamente no encaja. Hablan de pizza, de jerky, de queso, de refrescos, en contextos que no tienen ningún tipo de sentido. Es un código, es evidente, una forma de hablar de lo que no se puede nombrar. Son las palabras clave de un mundo oculto de depravación que opera bajo un disfraz de lo más cotidiano. Es la vieja táctica del enemigo, esconder el mal a plena vista, enmascarándolo con lo mundano. Ahora quiero que nos fijemos en un detalle. Un número que por sí solo no dice nada, pero que en su contexto lo dice todo. 6. Justo después de su acusación formal, en el momento de mayor escrutinio público, Jeffrey Epstein ordenó 6 bidones de 55 galones cada uno. 6. Una cantidad industrial. La pregunta que tenemos que hacernos no es solo ¿por qué?, sino ¿de qué? La sustancia era ácido sulfúrico. Y esto no es un producto de limpieza cualquiera, ¿eh? Hablamos de un compuesto tremendamente corrosivo, conocido por una propiedad aterradora. Su capacidad para carbonizar y deshidratar por completo la materia orgánica, para literalmente hacerla desaparecer. La implicación de una compra así, en ese preciso instante, es más que escalofriante. Es una confesión silenciosa. Claro, enseguida surgieron dos narrativas, dos versiones de la historia. La explicación, digamos, mundana, habla de mantenimiento para un sistema de desalinización en su isla privada. Bueno, es una explicación que podría parecer plausible en la superficie, pero la hipótesis oscura es mucho más coherente. El momento lo es todo. ¿De verdad la primera preocupación de alguien que se enfrenta a cargos tan graves es el mantenimiento de su planta de agua? ¿O es más bien la necesidad urgente de destruir pruebas? Pero para comprender la raíz espiritual de esta oscuridad, no nos basta con las pistas materiales. Tenemos que ir más atrás, a las páginas del Antiguo Testamento. Allí encontramos un nombre para este tipo de mal, Moloch, una deidad pagana a la que se le ofrecían sacrificios humanos, a menudo niños, un símbolo del mal absoluto. Tenemos que entender esto. No estamos viendo simplemente un crimen, sino el eco de un ritual antiguo que resuena a través de los siglos. Y aquí llegamos al corazón del misterio. Lo que estamos presenciando no es simplemente la obra de hombres malvados. Es el resurgimiento de antiguas entidades, de fuerzas espirituales oscuras que las Escrituras ya nos advirtieron que volverían. Y no es una metáfora. Los dioses antiguos han regresado, o quizá nunca se fueron del todo. ¿Y cómo operan estas fuerzas? A través de la desensibilización, lo que algunos llaman programación predictiva. Nos muestran el horror, pero en forma de broma, de sátira. ¿Recuerdan aquel sketch de Stephen Colbert donde bromeaba sobre hacer una ofrenda a Moloch? El público se ríe, y al reír se vuelve cómplice sin saberlo. El horror se normaliza, se vuelve aceptable y perdemos nuestra capacidad de indignación. Estamos condicionados para no ver el mal, incluso cuando lo tenemos delante de nuestros ojos. Las Escrituras son clarísimas al respecto. Nuestra verdadera batalla no es contra personas de carne y hueso, sino contra las fuerzas espirituales del mal que operan en las sombras, en el reino invisible. Este caso es una manifestación física de esa guerra espiritual.
Es una ventana a la lucha cósmica entre el bien y el mal que define nuestra existencia. Entonces, si estamos en una batalla espiritual, ¿cuáles son nuestras armas? El mundo, y sobre todo la cultura popular, nos ofrece una única respuesta ante la injusticia: la venganza. La ira es el combustible de casi todas las historias que consumimos. Pero el Evangelio propone un camino radicalmente distinto, uno mucho más difícil y profundo: el perdón. Y no un perdón que ignora el mal, sino uno que lo vence desde dentro. Y justo en medio de esta cultura de la ira, cuando la oscuridad parece abrumadora, ha surgido un fenómeno completamente inesperado que encarna esa alternativa, una serie llamada The Chosen, Los Elegidos, y se ha convertido para millones de personas en un auténtico faro de esperanza en medio de la tormenta. Lo increíble de The Chosen es que nació fuera del sistema, financiada directamente por la gente. Presenta a un Jesús y a unos discípulos humanos, cercanos, con los que nos podemos identificar. Y su mensaje central, en cada episodio, es el perdón. Su éxito mundial, el hecho de que esté disponible gratis, demuestra que hay una sed profunda en la humanidad por una historia diferente, una historia de redención y no de venganza. Al final, cuando nos enfrentamos a horrores como los del caso Epstein, es muy fácil caer en la desesperación. Pero esa es precisamente la estrategia del enemigo. La respuesta no está en la ansiedad ni en el miedo. La fe nos recuerda que incluso en la noche más oscura, la luz de Cristo prevalece. Él está en el trono, Él tiene el control y nos ofrece un camino de salida, un camino de sanación y de esperanza. La batalla es real y las sombras son profundas, pero también lo es la luz. La pregunta final es para cada uno de nosotros. ¿Nos dejaremos hipnotizar por la oscuridad o elegiremos fijar nuestra mirada en la esperanza de la salvación? La elección es nuestra. Si te gustó el vídeo, suscríbete, dale a me gusta, comenta que te gustó más y compártelo.